las 3. Bueno, pues muy buenas noches. Aquí como cada jueves vamos a platicar un poquito acerca de este tema que son finanzas y decisiones gerenciales y vamos a tomar el caso de Venezuela que está tan en boga. No pretendo hacer un análisis de juicio, digo, un juicio sobre si hacen bien, si hacen mal. Me voy a ir básicamente a situaciones que tienen que ver con finanzas y economía. Pues vamos a ver algunos detalles, yo creo que interesantes de qué es lo que está pasando y seguramente dará pie a hacer algo parecido para el caso de México. Pero bueno, vamos iniciando pues. Entonces, em, esta es la introducción. Pretendo analizar a Venezuela más que como discurso político, como un caso de decisiones financieras y gerenciales que llevaron a una eh, economía altamente distorsionada y extraer lecciones aplicables a empresas e instituciones. No busco, repito, juzgar personas, sino decisiones, incentivos y consecuencias y hasta dónde pudieron haber hecho mejor las cosas. Creo que es conforme vayamos viendo, nos daremos cuenta que fue complicado, ¿no? Vincular conceptos de administración, finanzas corporativas, cadena de suministro y toma de decisiones con datos reales, ¿no? Bueno, iniciamos. Antes digo Chávez porque tenemos que irnos bastante más atrás. Nos daremos cuenta que es un escenario sumamente complejo. Todo el mundo puede echarle la culpa a Chávez y no lo estoy defendiendo también, pero las condiciones sobre las que ha operado Venezuela han estado muy sujetas al entorno internacional, ¿no? Y ya lo iremos comentando. Entonces, número uno, es una economía que es sumamente dependiente del petróleo, y esto lo vemos desde la primera mitad del siglo XX. El descubrimiento y desarrollo del petróleo transforma a Venezuela en una economía exportadora de hidrocarburos. Dicen por ahí que es la, el país que tiene mayores reservas probadas a nivel mundial, ¿no? Em, para fines del siglo XX, el petróleo representa la mayoría de los ingresos fiscales y de exportación. Estamos hablando sobre un 90-95%. Esta dependencia genera periodos de bonanza, sí, pero también una volatilidad estructural y falta de diversificación productiva de funestas consecuencias. Durante los 70, gracias a los altos precios del crudo, Venezuela fue comparada con economías prósperas de la región y considerada una de las más confiables en Hispanoamérica, con un alto poder adquisitivo relativo, ¿no? Eh, Estamos en 1958, termina la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y surge un sistema democrático estable con el pacto de punto fijo, que en México hemos tenido eh, figuras similares, ¿no? Un acuerdo donde los principales partidos, Acción Democrática, COPEI y otros, para respetar elecciones y compartir el poder. Esto permite décadas de estabilidad política relativa y gobernabilidad en comparación con la historia anterior de golpes y dictaduras, ¿no? Eh, ya se comentará un poquito más, pero en el contexto de toda Hispanoamérica. Sin embargo, con el tiempo este sistema se vuelve rígido y pierde eficacia para responder a crisis económicas profundas, debilitando la confianza pública. ¿Okay? Sí hubo una dictadura antes de que empezaran los 60, pero buscaron la manera de llevar bien las cosas. Pero bueno, eh, 80s y 90s. A partir de fines de los 70s, 78, 79 y durante los 80, las crisis en los precios del petróleo y malas políticas económicas desencadenan una crisis prolongada. Ahorita estaré compartiendo algunas gráficas y nos va a dar una mejor visión de lo que estoy comentando. El crecimiento económico cae y el ingreso per cápita va decreciendo. ¿Cuál es el ingreso per cápita? Tienes el Producto Interno Bruto del país y lo divides entre el número de habitantes y te da pues un número, ¿no? Que ahorita iremos comentando.
Entonces, este va decreciendo entre los 70 y el año 98, que es cuando es el preámbulo de la llegada de Hugo Chávez Frías al poder en Venezuela. La tasa de ahorro desciende, la productividad se estanca y la economía pierde competitividad. ¿Qué más pasa? El desempleo aumenta, la inflación persiste y la deuda pública creció. Para el año 98, las reservas internacionales habían caído de manera muy significativa. El PIB se contrae, la pobreza era alta, casi la mitad de la población en situación de pobreza y un crecimiento prácticamente nulo. ¿Qué pasa? Todo ello genera descontento social, protestas, falta de confianza en los partidos tradicionales, favoreciendo el surgimiento de un liderazgo alternativo. No sé a qué me recuerda. Bueno, hay desconfianza en las élites tradicionales, los de siempre, los que venían gobernando más o menos bien al país, donde a pesar de décadas de democracia formal, hay una percepción de corrupción, clientelismo y desconexión entre los políticos y la población. Y esto se ve de manera acentuada durante las décadas del 80 y 90. El sistema político tradicional fue criticado por no generar soluciones estructurales a problemas como desigualdad, pobreza y oportunidades limitadas. Este clima de frustración fue clave para la emergencia de figuras anti-establishment, entre ellas Hugo Chávez, quien capitaliza el descontento con discursos de cambio profundo. No, ahora sí nos van a salir bien las cosas, se van a acabar todos los males que tiene el país, bla, 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 bla. ¿Quién sabe dónde lo habrá escuchado? ¿No? Eh, Hay una oportunidad de un liderazgo alternativo. Alto porcentaje de la población no confiaba en los partidos tradicionales. La economía estaba debilitada pese a la riqueza petrolera, con indicadores sociales sumamente deteriorados. Se abre un espacio para un liderazgo carismático que prometiera cambios radicales y una redistribución de la riqueza. De esta forma, podemos entender que en el año 98, Hugo Chávez, militar retirado con un discurso anti-establishment, logra una base de apoyo social sumamente significativa, donde promete combatir la pobreza, corrupción y desigualdad. Mm, En el año 2017, antes del sismo que afectó de manera muy significativa a la Ciudad de México, me tocó dar unas clases de diplomado en Campus Ciudad de México, del TEC de Monterrey, y dentro del grupo de gente que estaba tomando ese diplomado con nosotros, había gente de Venezuela. Había una dama que estaba trabajando en Nagel y comentaba que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, eh, ella y su familia y muchos iban de manera frecuente a Miami a hacer el shopping, ¿no? Eh, Recuerdo que años antes también me habían comentado una empresa que se dedica al sector de telecomunicaciones, no Telmex, pero que le trabajaban a Telmex algunos proyectos, a Telmex y a Telcel. Decían, Infracomex, quiero recordar, que tenían oficinas en Venezuela y en ese tiempo, estoy hablando de ¿qué será? 1905, no, no es cierto, 1905, perdón, por ahí del 2005, estaba empezando, tenía poco tiempo el gobierno de Hugo Chávez y las señoras se hacían mucho cirugías estéticas que no son para nada baratas y más o menos había cierto poder adquisitivo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó y a qué se debió eso. Ok, sí, Hugo Chávez a lo mejor entró con las mejores intenciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Venezuela tenía recursos, tiene recursos petroleros enormes y había sido próspera en décadas pasadas. Pero, y ahí empiezan los peros, su economía no se diversifica. Entonces, como dije anteriormente, alrededor del 90% de los ingresos de Venezuela vienen del petróleo, ¿no?
El sistema democrático tradicional, el pacto que comenté hace rato, va perdiendo eficacia para responder a las crisis profundas. La economía y bienestar se van deteriorando durante los 80s y 90s con una alta pobreza y desigualdad. Se creó un contexto propicio para un liderazgo alternativo y un clamor de cambio. Y aquí está el desplome económico de Venezuela. Ahí vemos a Hugo Chávez Frías, que en el año 99 es nombrado presidente porque ganó las elecciones. Y vemos en esta línea de color azul oscuro la evolución anual del PIB en miles de millones de dólares corrientes. Podemos ver a Venezuela, a Colombia, Chile, a Perú y Ecuador. De ser en el año 2008 aproximadamente con un Producto Interno Bruto de arriba de 300 millardos de dólares. Era la economía más bollante de Sudamérica, sin contar a Brasil. Estaba Venezuela primero, posteriormente Colombia, Chile, Perú y un poquito más abajo Ecuador. Sobre los alrededor de 80 millardos de dólares. Estamos viendo que Perú está sobre los 110, 120 millardos de dólares. Chile, poco más arriba, estamos hablando sobre unos 160 millardos de dólares. Colombia, arriba de 200, sobre 240 millardos de dólares. Y Venezuela, pues, un muy buen número en ese tiempo de 270 millardos de dólares. Todo va muy bien. En el año 2010 siguen saliendo las cosas bien, pero, ah, y eso es durante la gestión de Hugo Chávez. Llega Maduro al poder, pero las condiciones van cambiando, ¿no? De ser la non plus ultra, la más próspera economía de esa región del mundo, pues empieza un declive espeluznante. Pero ya bajo el gobierno de Maduro, que recientemente fue capturado por los Estados Unidos. ¿Ok? Ya no es el primero, ya estamos viendo que es el tercero después de Colombia y de Chile. ¿Ok? Y todavía está arriba de Perú y el Ecuador. Para el 2015 ya es la cuarta economía de esta región y para el año 2020 ya es la quinta, ¿no? Este, en el 2015, que es el inicio de las sanciones de los Estados Unidos, porque Maduro y su gente buscaron mantenerse en el poder, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Y voy a adelantar un tantito. Este es el comportamiento del precio del barril de petróleo desde poco antes de los 70s hasta el 2022. ¿Ok? Em, Vemos que hay las capacidades de Estados Unidos en cuanto al petróleo estaban muy comprimidas, años 71, años 73. Hay un embargo de petróleo árabe. 78 viene la revolución de Irán, que ahorita estamos teniendo otra revolución, pero eso será motivo de otra plática. Año del 80 está la guerra de Irán e Irak. Año 86 eh, cambia la forma en la que los sauditas manejan la explotación petrolera. En el 90, Irak invade Kuwait. En el 97 hay una crisis financiera asiática. En el 99, la OPEP corta, disminuye la producción
para 1.7 millones de barriles al día. En el 2001 vienen los ataques del 11 de septiembre. 2005 disminuye también la capacidad como vemos acá. 2008 la crisis financiera de las hipotecas subprime. 2009 ya viene algo mucho más pronunciado. Hay recortes importantes de producción de barriles de petróleo al día. 2015 hay otro evento. En el 2020 tenemos la pandemia que estaba iniciando. Y en el 2022 Rusia invade Ucrania. Ok, como podemos ir viendo, eh, prácticamente cualquier evento que ocurre en el mundo tiene una repercusión sobre el precio del barril de petróleo. ¿Ok? Y la economía venezolana, al ser tan, eh, tan significativamente dependiente del mercado petrolero, obviamente termina eh, colapsando, porque no hay alternativas para poder hacerle frente a esta situación. Desde mi punto de vista, podré estar equivocado, pero creo que no. Eh, Independientemente del partido que estuviera gobernando, la situación se iba a dar. Eh, estos vaivenes económicos y difícilmente, a no ser que se manejaran algunas otras alternativas para vender productos al exterior, hubieran podido tener mejores resultados. Y eso no se logra en un día. Es un proceso sumamente complicado y largo, ¿no? Bueno, entonces, para que nos demos una idea del efecto que puede tener depender de manera tan extrema de la venta de un solo bien, hagamos de cuenta que tenemos una empresa que tiene un solo cliente que representa el 80% de sus ingresos. En el momento que ese cliente te deja de comprar o disminuye lo que te compra, vas a reventar. Difícilmente saldrás adelante. Conozco el caso de una empresa que se metió al negocio de la telefonía pública en el 2005, sí, 2005, es, que le compró eh, la, la fabricación y las patentes de los teléfonos públicos a Schlumberger, Schlumberger, una empresa que entre otras cosas se dedica al sector petrolero, diciendo, nos vamos a hacer multimillonarios, esto va a estar muy bien, y oh, sorpresa, ¿no? La cosa no fue igual. En México solo atendían una gran empresa que manejaba ese tipo de servicio, la telefonía pública, y en corto tiempo también salieron sumamente afectados. Entonces, pues, es normal siempre y cuando no busques otras alternativas. ¿Ok? Ahora bien, la caída del precio del petróleo desde el año 2014 desencadenó una crisis profunda. Entre el 14 y el 20, la economía se contrae de manera sustancial. Sí hubo intentos por sostener políticas de gasto y subsidios sin ingresos suficientes y van llevando a déficits crecientes. O sea, no puedes darte el lujo de depender de una sola fuente de ingresos. Diversificar es de alguna manera administrar el riesgo. O sea, tienes que buscar otras formas de llegar a recursos, de vender otras cosas, algo en lo que puedas competir e irte desarrollando y aprovechar esos picos donde en este caso la economía de Venezuela tenía facilidad de obtener buenos ingresos, guardar una parte, no gastártelo todo, para después tener elementos que te permitieran pues ir desarrollando otras industrias, ¿no? Que te pudieran servir para ir sorteando este tipo de situaciones que vemos que se presentaron, ¿no? Ya lo vimos.
el gasto estatal supera consistentemente los ingresos fiscales y se financian con deuda externa y monetización expansiva. Eh, el gobierno empieza a imprimir más billetes, ¿ok? Bueno, lo que no ganan, pues tienen que pedir prestado. Y es guardadas las debidas proporciones. Cuando no tienes suficientes recursos y te pones a gastar, meterle gasto a la tarjeta, dice, no, mira, ya saldremos, ya saldremos, ya saldremos, y las cosas siguen igual, y no haces algo distinto que te permita eh, crear más riqueza, crear otras fuentes de ingresos, pues obviamente vas a caer en un barril sin fondo, ¿no? Va a haber una pérdida de control de déficit y una presión inflacionaria enorme. Este patrón en una organización, una empresa, equivale a gastar con endeudamiento creciente sin retorno en activos productivos. ¿Ok? Si tú te endeudas creando activos productivos, obviamente esos activos a lo largo del tiempo te irán generando otros ingresos. Pocos o muchos, pero así será, ¿no? Y esa es la deuda buena. ¿Ok? A decir, no, mira, digo, regreso al caso de las finanzas personales. No tengo trabajo, pero aquí está la tarjeta de crédito y le meto y le meto y le meto y de aquí pago mil cosas que a lo mejor no necesitas. em, la suscripción del gimnasio, de algunas plataformas, que te das determinados gustos y no tienes la manera de tener una economía más estable, pues obviamente te van a llevar en corto tiempo, si eso no se corrige, a una situación de buro de crédito. Lo mismo le pasó a la gente en Venezuela, ¿ok? Al gobierno venezolano. Em, política monetaria y pérdida de independencia, el Banco Central dejó de actuar como guardián de la estabilidad monetaria, financiando déficits con emisión de dinero. Esto hace que la inflación se vaya al cielo, ¿no? Aunque el gobierno intenta estabilizar precios y controlar cambios, la falta de reservas y la impresión de dinero van erosionando la moneda. Pasó lo mismo en México en el tiempo de Miguel de la Madrid, ¿no? Pero ya se venían haciendo las cosas mal desde antes, ¿no? Eh, recuerdo, yo era un niño en ese tiempo, que decía el presidente López Portillo, vamos a administrar la abundancia. También se confió mucho el gobierno en el boom petrolero, ¿ok? Y se dejaron de lado algunas otras alternativas. Se fue demasiado optimista. Entonces, se tuvo que, a la larga, después de este, López Portillo, vino Miguel de la Madrid y después de la Madrid vino el presidente Salinas de Gortari y a él le tocó retirarle 3 ceros a la moneda, los nuevos pesos, que seguramente alguno de ustedes recordará o le habrán contado, ¿no? Pero es por hacer las cosas de esta manera. Fue un exceso de confianza, sí, y ahí estuvieron los resultados, ¿no? Entonces, para una organización, financiar operaciones con instrumentos de corto plazo sin respaldo de flujo operativo lleva a la destrucción de valor, sí. Mientras mantengas el flujo, eh, la situación está más o menos controlada, pero en el momento que se rompe el flujo operativo, ahí las cosas se pueden poner muy, muy complicadas. Bien. Eh, controles de precios y mercado, eso también, eso se dio mucho desde de la Madrid, ¿no? Fijación de precios y controles estrictos distorsionan incentivos de producción de producción y oferta, y se genera escasez de bienes básicos. En empresas modificar precios sin considerar costos reales o precios de mercado genera pérdidas de manera constante. Sí, sí, por lo mismo, dependes de una sola fuente de ingresos y disminuye, pues obviamente lo que trates de hacer difícilmente va a funcionar correctamente, ¿no?
Este, luego, ¿qué resultados económicos podemos observar? Hay una inflación persistente y devaluación. Proyecciones independientes estiman una inflación alta, cerca o arriba del 200% en el 2025. Eh, repito, tomando en cuenta lo que comentaba del sexenio de la Madrid, hubo inflaciones así de espantosas, quizá un poco menos, pero de sobre el 100%. ¿No? Intentos de ocultar o manipular cifras revelan presión monetaria y depreciación, el peso iba en caída libre. ¿Qué tenemos para en el caso de un gerente? A pérdida de poder adquisitivo y capital financiero afecta a todos los actores, como en una empresa donde los costos internos superan recurrentemente los ingresos nominales. ¿Ok? No hay flujo, repito. ¿No? No hay un flujo que te permita mantenerte operando. ¿Ok? Luego, a pesar de cifras oficiales de crecimiento en ciertos trimestres, estimaciones independientes muestran una economía en contracción, con contracción en el sector no petrolero, falta de inversión y actividad privada limitada. Y luego porque también hubo em, muchas expropiaciones. Cemex es una empresa mexicana que está dentro del top 5 a nivel mundial. Tenía una planta en Venezuela, la terminó perdiendo en tiempos de Hugo Chávez. Eh, entonces, sí, siguen estas situaciones que no te permiten ver la luz al final del túnel. Em, Esto equivale a que una empresa crece en un volumen contable, pero con productos que no generan una rentabilidad que sea sostenible. Factores de toma de decisiones que marcan el rumbo, reemplazo de técnicos por lealtades políticas, ahí empezaron los errores de manera más significativa con el presidente Maduro. Gestión de empresas estatales y sectores clave con criterios no técnicos. Lleva decisiones basadas en lealtad antes que en eficiencia. Normalmente, y eso se puede ver en la historia reciente de nuestro país, que también hubo mucho este tipo de situaciones. Pemex ahorita también está atravesando situaciones complicadas, ¿no? Esto en una empresa privada equivale a promociones internas sin méritos técnicos, destruyendo capacidades. O sea, no pones a los mejores a hacer lo que mejor saben hacer, sino traes a gente que es leal, pero no necesariamente capaz para sacar las cosas. ¿No? Eh, Enfoque en medidas paliativas, no estructurales. Y dices, mira, son soluciones cosméticas, no es algo que definitivamente resuelva la situación. Algunas reformas recientes intentan liberalizar mercados o permitir el uso de divisas, pero sin que lleguen a las causas profundas como diversificación económica o fortalecimiento institucional. Es como que quieres aplicar parches en procesos sin rediseñar nuevos sistemas productivos o de control financiero, ¿no? Entonces, pues sigue y sigue. ¿Qué lecciones podemos encontrar para las empresas y organizaciones? Aquí vamos a comentar algunas. Eh, Número uno, riesgo de concentración. Una empresa no debe depender excesivamente de un solo cliente o línea de negocio. Eso está prohibidísimo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar diversificar. Esto protege ingresos frente a shocks externos. Um, a principios de esta década, cuando se dio el asunto de la pandemia, nos tocó compartir con los muchachos de los primeros semestres de las carreras de negocios en el TEC. El caso de una empresa que se dedicaba a hacer ensobretados para industria alimenticia. Estamos hablando de mm, salsa cápsula, sal, azúcar, café. ¿Mm? Viene la pandemia y ¿qué es lo que hacen? Bueno, logran reconvertir o rediseñar para que puedan utilizar esa maquinaria de ensobretado
¿Y qué fue lo que hicieron? Em, Kits de limpieza, ¿ok? Poder comercializar geles para limpieza, eh, meterlos dentro de pequeñas bolsitas, supieron adaptarse. Y aquí es algo que tiene que aprender a hacer la empresa. Sí, diversificarse, pero de tal suerte que sea una diversificación muy bien, muy bien estructurada. Por ejemplo, empresas como Fujifilm, que en algún momento hemos platicado en nuestras sesiones, y si no, pues ahí está el canal de YouTube que pueden revisar. Mm, Fujifilm fue construyendo a partir de un negocio central, que era la impresión de imágenes fotográficas. Fue empezando a entrar en otros campos, pero eso fue a través y fue por la experiencia y el conocimiento que fueron adquiriendo a través del tiempo de qué aplicaciones puede tener aparte. Entraron al sector de maquillaje, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que lleva tiempo, pero si se tiene una buena gestión del conocimiento que va adquiriendo la empresa, pues va a ser menos complicado poder encontrar otras alternativas de crecimiento de la misma. Eh, ok, esto es riesgo de concentración. No podemos depender de un solo ingreso. Independencia operativa y técnica. Todos los mecanismos de control, como un banco central independiente o áreas de autoridad interna, existen para minimizar decisiones emocionales o discrecionales. Personalmente, yo creo que una de las mejores decisiones que tomó en su momento el doctor Ernesto Zedillo, que fue presidente del país del 94 al 2000, fue haber independizado al Banco de México. Y eso ha permitido tener un mejor manejo de la paridad peso-dólar. Si bien es cierto que ha habido pues deslizamientos importantes en los últimos 25 años, se ha podido manejar mejor. No ha habido unas devaluaciones tan espantosas como las que nos tocaron en tiempos de Echeverría o López Portillo o de Miguel de la Madrid. ¿Ok? Se ha manejado mucho mejor. También yo creo que vamos a platicar de eso próximamente. Siguiente, política de precios y costos. Los precios deben reflejar costos reales y valor percibido, no decisiones arbitrarias ni subvenciones insostenibles. Dejar que el mercado vaya determinando precios y costos es algo que también ha sido muy, muy bueno. Eh, Buscar que la competitividad de las empresas y organizaciones se vaya incrementando, ser mejor, ser más profesional. ¿Ok? Y no decir, no, mira, por decreto esto se va a mantener en tal empresa. Ya vimos que no, no es lo más adecuado. Eh, Flujo de efectivo como pulso vital. En Venezuela el flujo de divisas y reservas de petroleras fue el pulso. Cuando falló, la economía se vino abajo. En las empresas el flujo de efectivo debe ser monitoreado con rigor de manera semanal. Eh, Esto lo hemos venido comentando en diversos momentos dentro de nuestras pláticas. Eh, Incluso hemos podido dar alguna asesoría respecto a este tipo de situaciones, buscar mantener el flujo de efectivo sí o sí, porque si no hay flujo de efectivo, el hecho de que te estés financiando para mantener la operación sale, no caro, sale carísimo y a la larga lo poco o mucho que logres ganar lo terminas perdiendo. ¿Ok? Dijo. Luego, inversión en capacidades productivas. Una economía no crece solo cuando cuenta con recursos, crece cuando usa esos recursos para generar valor añadido sostenible. Eh, es importante una adecuada eh, gestión de los ingresos. Digo, no es recibí 100,000 pesos, me los voy a gastar todos. No, buscar reinvertir, buscar guardar para
que posteriormente cuando vengan los años complicados tengas algunas otras fuentes de ingresos y puedas atravesar estos desiertos con una cantidad de pérdidas mucho menor, que sea todo más sencillo. No quiero decir fácil, más sencillo, ¿no? Y bueno, eh, el caso Venezuela no es un fenómeno político como ya vimos, ¿no? Cualquiera podría decir, no, es que Hugo Chávez, no, es que pues no se manejaron bien las cosas desde un principio y esto lleva a tomar decisiones estructurales eh, fuertes, buscar alternativas, buscar nuevos desarrollos, nuevos clientes, digo, nuevas industrias donde el país pueda destacarse, ¿ok? Y este es un ejemplo de cómo decisiones financieras y gerenciales sostenidas en el tiempo, si no tomas en cuenta costos reales, flujos, incentivos y diversificación, pueden llevar tanto a una organización como a una nación a un estado de deterioro. Se estima que Venezuela salga de esta situación tan complicada en alrededor de unos 10 años. Muy seguramente van a estar, estarle vendiendo petróleo a los Estados Unidos, ¿sí? Em, ya lo compartían o se lo vendían o lo comercializaban con Rusia, con Irán, con Cuba, Rusia, Irán, Cuba, entre otros, ¿no? Bajo otro tipo de condiciones. En cambio, ahora que ven Estados Unidos, y no porque Estados Unidos sea el salvador del mundo, digo, lo digo sin tirarle a los hijos del tío Sam, eh, pero sí esto lo van a ver más como un negocio, ¿no? Porque ni Estados Unidos ni a ningún otro país del mundo les conviene tener al continente en malas condiciones. Eh, Van a buscar levantarlo. Incluso cuando se vino el efecto tequila en los noventas, cuando vino una de las devaluaciones más fuertes que ha habido en el país, justo hace 30 años, en tiempos del presidente Cedillo, que el presidente Salinas decía el error de diciembre, eh, el presidente Clinton manejó una línea de crédito de 20.000 millones de dólares para que el país no se resintiera más de lo que estuvo. ¿Por qué razón? Porque dicen, bueno, cae México, cae Argentina, cae Venezuela, caen, y al final Estados Unidos también va a terminar resintiendo. Entonces, no lo hacen porque sean la Madre Teresa de Calcuta, lo hacen porque no pueden permitir que todo esto se venga abajo, ¿no? Porque a la larga ellos también lo van a resentir. Em, entonces, muy seguramente, si Dios quiere, para el año 2036, quizá antes, la economía de Venezuela tenga un mejor desempeño, mucho más sólido, con significativamente una economía significativamente más sana, que permita, pues, que el pueblo venezolano disfrute de esos nuevos negocios que se vayan a crear. Seguramente habrá espacio y hago votos por ello, porque esta gente bonita, esta gente de Sudamérica con la que nos une historia y lengua, se levante y vuelva a ser, déjenme decirlo así, ese paraíso de Sudamérica. Eh, y que bueno, también por acá nos alcanza, pero bueno, ya lo comentaremos más adelante. ¿Algún comentario por ahí? Y, doctor, es un tema muy complejo, ¿no? Como lo expusiste, pero yo creo que
esto no va a dejar de tener un tinte geopolítico. Sí, seguro. Yo sigo viendo que, digo, a lo mejor no, para mí no era muy equiparable el template que pusiste en LinkedIn de Venezuela con los números PIB Mm, y con México, pero sí en cuanto a hermanos de las mismas tranzas, ¿no? Ahí sí, sí. así era equiparable. Pero a donde quiero llegar es el trasfondo geopolítico, ¿no? Ujú, Más sí, allá de también. que, digo, Maduro fue la excusa, ¿no? Por una Exactamente. parte, digo, dentro del corazón, digo, qué bueno, porque aunque falta un camino muy largo para los hermanos venezolanos, nosotros ya lo estamos viviendo más rápido que Sí, ellos, ¿no? 7 años se destruyó lo que a lo mejor ellos en 15. Sin embargo, así el trasfondo es usar el petróleo como una excusa, porque si te fijas ahorita donde están todos los conflictos, ¿quién nos está ganando? China. sí. China ahorita está encima de Estados Unidos como potencia Ujú, y lo siento, pero México está dormido. Venezuela, al quitarle este peso de encima, yo creo que pudiera ser algo liberador, porque Brasil también, no creas que está haciendo mucho. Brasil tiene mucho por hacer por su gente. claro. Un Ujú, país muy nacionalista, pero al final del día, pues, solo instituyó su mentalidad, ¿no? ujú, Entonces, esta guerra geopolítica, el contexto trae en mantener un rato el tema del petróleo, sobre todo porque puede haber algunos temas de reservas por ahí que todavía no estén listas y no se quiere perder en realidad una guerra contra la tecnología que viene encima de China. Acuérdense que China no fue inteligente por sí misma, sino que muchas filtraciones que se fueron de Estados Unidos hacia China, por eso China fue creciendo, ¿no? Y eso mismo fue permitido por los propios estados, los propios americanos, y no lo digo políticos, sino las mismas iniciativas privadas, ¿no? Por ejemplo, quisiste construir un iPhone más barato o una tecnología de ese tipo de teléfonos más barato, te fuiste a China, ganaste mucho, pero ¿qué crees? Eso de confidencialidad por allá no existe. no, no existe. Todo lo tecnológico que realmente nació aquí en Estados Unidos se lo llevaron para allá y ahorita que considero yo que la guerra es tecnológica. Definitivo. El petróleo es una de las excusas para retrasar un poco más y darle tiempo a Estados Unidos. Y bueno, esto le va a dar una ventaja a Europa con aquello el tema de los vehículos eléctricos. Por eso también la pelea de las dichosas tierras raras, ¿no? Sí, ¿Por también. qué sigue México? En realidad a México no le importa el petróleo, lo que importa es la base de litio y la nueva reserva de gas que encontraron, o que bueno, ya se sabía en la península de Baja, Ujú, pero está muy buena por encima o sea, puede poner a la región en un buen nivel, pero no estamos preparados nosotros y no nos estamos ujú. preparando. Entonces, todo ese juego de que si me llevo a Maduro, de que si me llevo, digo, qué bueno que van a quitarle un yugo a los venezolanos, pero Sí, nosotros no lo estamos aprendiendo. sí, no. Digo, No. aquí va a pasar un tiempo. Bueno, varios analistas, aprovechando el comentario de Mario, comentan que cayendo Maduro, cae el régimen iraní, que también en esas anda, ¿no? Después de la revolución del año 78, la salida del Shah, el papá del actual Reza Pahlavi, que parece ser que podría ser el nuevo mandatario de Persia, Irán, este, permite que se vayan dando estas cosas. Pero si esto es en un contexto geoestratégico muy importante. Estados Unidos va a buscar consolidar su poder en el continente. Es muy probable que México siga y muchas cosas cambien. Em, yo creo que
el país debe de profundizar en algunos aspectos. Me gustaría, yo creo que lo vamos a tomar la semana que entra, ya el tema de México, cómo está siendo afectado por toda esta situación que comentamos, y debería de ir aprovechando pues las oportunidades que se le den, se le vienen dando por todos los recursos que tiene, el acceso a los océanos, etcétera, 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 el nearshoring. Estados Unidos ya no tiene capacidad para manejarse de manera industrial. Esa es una de las razones por las cuales Apple se fue a producir a China y mucha de la tecnología que manejan allá, pues los chinos están teniendo acceso a ella. Este, mm, Estados Unidos, digo, el presidente Trump está tratando, lo ha venido diciendo desde su primer mandato, tratando de hacer otra vez grande Estados Unidos, sí, digo, pues, para eso lo tienen allá, ¿no? Pero industrialmente es muy complicado porque ya las plantas, aunque se las llevaron y las trajeron de regreso, ya no hay personal capacitado para manejarlas como por ejemplo si se manejan aquí. Ellos ya están en una etapa de economía del conocimiento. Por eso es que a nosotros como país nos viene bien el hecho del nearshoring, porque todavía podemos, déjenme decirlo así, meter las manos, hacer procesos un poquito más industriales, son bastante más industriales, pero también es cierto que si queremos seguir creciendo, queremos tener un mejor ingreso per cápita y una mejor distribución de la riqueza, es importante que las grandes universidades públicas y privadas se vayan centrando en ello para, para aprovechar todo este conocimiento, ¿no? Pero Correcto. bueno, me encantó el tema de hoy poder compartir Ahora, con. déjame, te doy mi otra parte del contexto. Esto ya lo Ujú, habíamos visto en los, creo yo, 6 últimos eventos que hiciste, ujú, de economía y finanzas, ¿no? ujú, Yo creo que lo que nos duele en el país es el que la gente conozca, empecemos porque conozca de economía y conozca de finanzas, ¿no? Macro, micro y la ujú, parte financiera. Y no solo por lo que hablábamos, ¿no? De entrenar, que si la gente de compras debe de estar bien entrenada, la de ingeniería o todo lo que, sino por la importancia de cómo generar un negocio. Y esto yo lo expuse en mi post del día de hoy que hablaba de nearshoring. El ujú, tema en realidad, pues sí, eso es lo que estoy exponiendo como tema, pero el trasfondo es que el desarrollo de talento que yo estoy poniendo como una parte de las necesidades de nearshoring, yo quiero que conozcan muy bien de economía, yo quiero que conozcan muy bien de finanzas, de su aplicación, pero no para desarrollar talento y sea un trabajador más, no, sino para que sea un emprendedor más. ¿Sí? Que ellos exactamente. que digan, hasta aquí, ahora ya que sé muy bien de finanzas y economía, pueda yo poner mi propio negocio y sea yo el inversionista y no un extranjero. ¿Sí me explico? Exactamente. Y eso Ujú, es lo que era la otra parte del tema, ¿no? ujú, Y de hecho hoy me encasillé en un ir y venir de notas con Humberto y ujú, le decía, no, sí, pero yo insisto que en la parte de iniciativa privada considero yo que la tenemos dominada. Dominada porque ya sabemos nuestro dolor. Para eso estamos nosotros como profesionistas para generar transformaciones. El problema lo tenemos en la iniciativa privada porque no estamos generando talento que conozca estas dos ciencias. Estamos generando talento que hable solo de política. De hecho, así le decía yo a Humberto, pero tenemos puro talento político, que cree que porque, es más, que ni siquiera sabe de leyes. Con eso te lo es digo. lo peor, sí, no. Eso es lo peor, o sea, porque ni abogados son. Y además de que si fueran abogados, solo saben de leyes, pero nunca se van a meter en el tema de economía y finanzas, que es lo que hace que ruede un país, no es nada más la ley. ¿Sí? Que por eso al señor Portillo le pasó lo que le pasó, porque el señor era abogado, Era abogado. nunca se educó en economía y en finanzas. Y Ujú, esa es una gran oportunidad que tenemos nosotros
que vemos a nuestros países, a nuestros hermanos en Venezuela que los están usando de una manera y bueno, tomar esa experiencia para que nosotros creamos esos emprendedores y no nada más de la iniciativa privada, ¿no? Sino emprendedores políticos que sepan la verdadera ejecución de un sistema económico, ¿no? Ujú. Esa es mi conclusión. Sí, sí, mira, yo agregaría, que qué bueno que lo comentas, sí, que conozcan, yo creo que las nuevas generaciones, conceptos de economía y finanzas, que vean cómo impacta una decisión sobre el terreno, sobre la planta, de manera financiera y económica sobre todo el conjunto de la empresa, para que puedan tomar mejores decisiones y en algún momento, como bien comentas, que desarrollen un negocio propio, que era parte de lo que comentábamos hace rato. Las empresas no pueden, ni las empresas ni los individuos pueden depender. No, mira, tengo un sueldazo aquí, aquí me la voy a pasar por 10, 20, 30 años y ya la hice oh sorpresa, ¿no? Lo digo por experiencia propia. Eh, me ha tocado atravesar un par de situaciones. La primera, em, de alguna forma la deseaba, ¿no? Mi salida de alguna empresa, de alguna gran empresa, porque sentía que ya debía hacer cosas diferentes. La segunda era algo que no tenía en el radar, pero que la vida me ha hecho darme cuenta que sí o sí tengo que hacer algo, sí, sí algo que me apasione, pero hacer dos o tres cosas que me permitan tener una buena calidad de vida, un buen ingreso. Y más ahora los jóvenes que no tienen las posibilidades que tenemos nosotros, una pensión decorosa y que va a ser más difícil que se hagan de una propiedad. Eh, Además de otros retos que se van sirviendo sobre el horizonte, pero bueno, ya lo comentaremos después. ¿Algún comentario más por ahí, Alex? No, muchas gracias de mi parte. La verdad es que toda la aportación muy, muy interesante. Me llevo el mensaje de la diversificación, que Ujú. es totalmente aplicable en las compañías. Muchas organizaciones mueren porque no se diversifican, no buscan nuevos canales, nuevos segmentos. Entonces, pues la verdad es que clara muestra está en que, pues, si la apuestas nada más al petróleo como Venezuela, pues obviamente la lección es que terminas pagando con una caída, un crecimiento negativo y obviamente pues pierdes mucha competitividad, ¿no? Ok, exactamente. Bueno, pues pues vamos a dejarlo aquí y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo jueves. Muy feliz año, y aquí seguimos. Muchas gracias, buenas noches. Cuídense, Buenas que estén noches. muy bien. Igualmente.